¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, doctor. ¿Todo Hola, tranquilo? doctor, ¿qué tal? Tranquilo, Súper. pa. Qué bueno, qué bueno. Ahí están entrando a poco, doctor. Sí, 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 tranquilo. ¿Cómo era que me dijeron que hay que hacer para compartir la diapositiva? Ayer me dieron esa... En la barra de abajo, doctor, hay una, un rectángulo verde. Sí. ¿Ves? Ah, ya, ya, Ahí, ya. Ah, claro, 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 claro. Ahí sale el título, ¿verdad? sí, doctor. Y ahí sale el concepto de condensación. Sí. Perfecto. Ya somos mayoría. Estamos entre 31. 30, ¿verdad? 31. ¿Cuántos son ustedes? Aproximadamente. En semio somos como 50 por ahí. A la pucha. Muchos lo son. Sí, bastante. Bueno, voy a empezar, yo voy a ir agregándole a la gente cuando vaya, admitiéndole cuando vaya entrando. Dale, doctor. Hoy nos toca hablar sobre el síndrome de condensación pulmonar. Eh, Cuando se habla de síndrome de condensación pulmonar, lo primero que la mayoría piensa de las personas que ya están formadas es la neumonía, que de hecho es la patología que más bien representa a este síndrome. Es la más frecuente, es la más interesante, es la que más vamos a ver por los hospitales. Y es la que más, desde el punto de vista semiológico, es fácil de aprender de una neumonía. Entonces, un segundito, voy a minimizar. ¿Cómo era que me dijeron que era para que pase con la flechita, nomás vaya pasando mis diapositivas? F5 creo que era, me dijeron. Sí, F5. F5, ¿verdad? Le doy directo a F5. Un segundito. O en todo caso, doctor, ahí en presentación de diapositivas, va a entrar también ahí arriba. A la... Ah, ya. Sí, ahí puede ser. Ahí. Sí, ahí ya. Perfecto. Ya, no sé por qué no me pasa, ¿verdad? Ah, ya, ahí. Ya. Bueno, la condensación pues, es cuando nuestro parénquima pulmonar, que parece una esponja, ¿verdad? Se pone dura. El aire que tenemos en los alveolos va a estar reemplazado por otro material que va a estar ocupando ese espacio alveolar. Ya vamos a ver qué tipo de materiales, ¿verdad? La Real Academia Española, en el diccionario online, eh, en su
conceptos aquí, entre número 2 y número 3, es lo que más va relacionado con lo que nosotros vamos a estudiar sobre condensación. Tiene también el número 6 medio sombrío, parece que la letra de una canción rockera. En lo que se refiere a esa condensación, acá como les había mencionado, esta es una imagen que es exageradamente simple, y de tan simple que es buenísima, porque muestra cómo el pulmón, los pulmones en condiciones normales parecen una esponja, y posteriormente cuando esa esponja se ve ocupada por algún material que lo va rellenando, que ya vamos a ver que le puede rellenar, se convierte en algo sólido, duro, con otra consistencia. Entonces, puede estar ocupado esos alveolos por el sudado inflamatorio, que es lo más frecuente. Puede estar rellenado por líquido, en el caso de edema pulmonar, algún tipo de aspiración, por células malignas o por sangre. Ahí abajito hay un término que dice hemorragias alveolares. No hay que confundir una hemorragia alveolar con un hemotórax. Si yo voy manejando, sufro un accidente de tránsito, me fracturó una costilla, tengo un trauma de tórax, puedo tener un derrame pleural. Ese derrame pleural va a ser de contenido hemático y esa sangre va a estar en la cavidad pleural. Aquí estamos hablando de sangre adentro de los alveolos, ¿sí? Eso la mayoría de las veces se ven en enfermedades sistémicas, como el lupus, por ejemplo. La vasculitis, una enfermedad de tejido conectivo como complicación pulmonar de alguna de esas enfermedades. Entonces, la anamnesis como tal no va a ser nada específica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una neumonía que tener una hemorragia alveolar, y no es lo mismo tener una hemorragia alveolar que tener un edema pulmonar. Por lo cual va a depender mucho de cuál sea la causa, o si esos alveolos están rellenados con células malignas, células cancerígenas. Entonces, van a tener algunos síntomas en común: disnea, tos, dolor torácico y fiebre en caso de que hablemos de neumonía. Entonces, el paciente con edema pulmonar no tiene por qué tener fiebre. El paciente con una neoplasia no tiene por qué tener fiebre, a no ser que esté infectado en ese momento. Pero sus células malignas por sí solas, depositadas ahí adentro de mis alveolos, no tienen por qué ocasionarle fiebre. Entonces, el interrogatorio como tal no va a ser muy específico, como si es más específico en el síndrome de bronquial obstructivo. Pero si aquí hablamos de frecuencia, que la neumonía es lo más frecuente, es la entidad nosológica más frecuente de este síndrome, entonces la neumonía es una enfermedad aguda que tiene fiebre, tos, expectoración, catarro amarillo, catarro a veces con un poquito de sangre, falta de aire, dolor torácico. Y como les mencioné que es una enfermedad aguda, sus síntomas empiezan 7 días, 5 días antes de la consulta. Si alguien viene y te dice, tengo tos, falta de aire, me duele un poquito el pecho, ¿y hace cuánto? Y hace 2 meses, 3 meses más o menos, difícilmente va a ser una neumonía. Bueno, ¿y qué más tenía aparte? Hace 3 meses si está con síntomas y bajé de peso. Bajé de peso. Bueno, y ahí, bueno, ¿y algún otro antecedente? Y bueno, yo me había operado de la próstata hace 2 años. ¿Y qué? ¿Se llevó anatomía patológica a esa próstata? No, así no. Bueno, importante saber. ¿Qué pasa si esa
hipertrofia de próstata era maligna y ahora 2 años después se está manifestando con una metástasis a nivel pulmonar, puede ser, por ejemplo. Bueno, ya vamos a ir viendo más ejemplos de. Entonces, en teoría, cuando yo le observo a mi paciente, yo ya voy a pillar que tiene una disminución de la expansibilidad torácica. Y le dije que porque depende mucho. La neumonía, las neumonías son procesos inflamatorios, infecciosos, que abarcan, a veces abarcan un lóbulo, a veces abarcan un segmento, a veces abarcan varios lóbulos pulmonares, pero la neumonía típica, la mayoría de las veces está focalizada en un solo segmento pulmonar. Tiene que ser exageradamente grande la neumonía, o tiene que ser bilateral para que disminuya la sensibilidad torácica. Por ese motivo, puede ser que esté normal también. Esa sensibilidad torácica puede estar conservada. Lo mismo en la palpación. Yo le voy a hacer esa maniobra de expansibilidad torácica, pero puede estar conservada. Estas manifestaciones van a depender del grado de afectación pulmonar. Si yo tengo un foco neumónico allá en el fondo de mi pulmoncito, así chiquitito, que me ocasiona fiebre, expectoración, todo lo que quiera, pero es tan chiquito, no tiene por qué traducirse en una disminución de la expansibilidad torácica. Entonces, eso va a depender mucho de qué tanto esté en la superficie pegado aquí a mi caja torácica y de qué tan grande sea esa neumonía, ya que hablamos de neumonía. Lo mismo pasa con las vibraciones vocales. Yo voy a ir comparando vibraciones vocales, 33, 33, 33, 33, 33, 33, y donde está el foco pulmonar, en teoría va a estar aumentado. Yo voy a sentir mayor vibración. Pero vuelvo a repetir, tiene que ser una neumonía que justo esté bien grandota y pegada a mi caja torácica. Si está medio allá en el fondito, no van a sentir eso. Pero bueno, esto es lo que hay que buscar, ¿no? Si no está presente, bien, pero hay que buscar. Lo mismo con la percusión. Para que la sonoridad cambie ese sonido normal cuando encontramos una condensación pulmonar, esa condensación tiene que ser grande y bien pegada a la pared torácica. Si no, no pasa nada. No van a sentir absolutamente nada, van a sentir los sonidos normales. Y aquí en la ocultación es donde más vamos a encontrar alteraciones. Recuerda que cuando uno oculta el murmullo vesicular, que es el sonido normal que escuchamos cuando entra el aire, ese murmullo vesicular puede estar presente o ese murmullo vesicular puede estar sustituido. ¿Sustituido por quién? Sustituido por los soplos. Y los soplos son sonidos que, aunque nunca haya escuchado un soplo tubario, colocaste estos cómplices ajustados aquí en la fosa suprasternal y ese ruido es lo que vas a escuchar el día en que escuches un soplo tubario. Entonces, el soplo tubario que puede estar presente, no puede no estar presente, pero este segundo elemento sí es el que la mayoría de las veces sí está presente. Y que son los crepitantes. Los crepitantes van a estar presentes. Los crepitantes, sinónimo de afectación alveolar, van a estar presentes y van a estar presentes en donde está ubicada mi neumonía. Si hablamos de edema pulmonar, porque el paciente es cardiópata y tiene un edema pulmonar, el edema pulmonar es bilateral, entonces esos crepitantes van a tener bilateral, empezando siempre de abajo para arriba. Perfecto. Si tiene una neoplasia localizada al paciente, células malignas localizadas en forma de un tumor, perfecto, ahí va a tener su crepitante. ¿No? Pero eso es lo que más aparece en el síndrome de condensación pulmonar, los crepitantes.
Con el tema de la ocultación de la voz, yo les digo algo. Puede salir en un examen, te puede salir en la Conaren, te puede salir en la revalida y todo. Pero casi nadie realiza esto en la práctica diaria, auscultar la voz. Casi nadie hace. Yo casi no hago. Prácticamente no hago. Y si hago muchas veces es para complementar algo que me gusta hacer o por eso no, porque es prácticamente una maniobra que casi nadie realiza, debido a que una ocultación eh, normal y tradicional, digamos, ya no necesitas eso. Pero bueno, hay que mencionar la broncofonía, se menciona un incremento en la tonalidad de ese sonido a la hora de ocultar al paciente que está con neumonía. Lo normal es que uno no pueda escuchar bien, de manera así al paciente 33, 33, y no entendés bien lo que dice el paciente. Con la broncofonía, no es que escuchás no es que entendés tanto también, pero escuchás mejor, escuchás un sonido más alto, digamos así. Y la pictoriloquia áfona. La pictoriloquia áfona, ese es todo un tema. En teoría, le tenés que mandar al paciente cuchichear, en vez de decir 33, que te diga 33, en voz baja. Lo normal es que uno no escuche nada, no entienda nada. Normalmente no se escucha. Pero en este caso, cuando hay una condensación pulmonar, vas a comprender lo que el paciente te está diciendo, esa palabra 30. Pero bueno, realmente profundizar en eso incluso me parece una pérdida de tiempo porque casi no se realiza y no es muy relevante. Pero eh, históricamente las universidades públicas en la República de Paraguay se caracterizan por poner en sus exámenes preguntas que a veces uno quiere saber por qué ponen, ¿verdad? Así que mejor nomás saber que existen estas cosas. Acá tenemos un caso clínico, un paciente diabético de 56 años de edad que nunca fumó en su vida y desde hace 5 días tiene tos, catarro amarillo, dolor tipo puntada en la región anterior, derecha del tórax, le falta el aire y tiene fiebre, sensación febril. Sensación febril. Entonces, ahí está su radiografía. En su radiografía presenta esta imagen de condensación justamente en el sector donde el paciente manifiesta mayores molestias. ¿Qué ustedes creen que tiene este paciente? ¿Qué puede tener el paciente? Un diagnóstico. Neumonía. Exactamente, una neumonía. Exactamente. Una neumonía. Una neumonía es una infección de un sector, un lóbulo, como quieran llamarla, alguna parte de nuestros pulmones. Eh, entonces, ¿qué puede tener a la infección este paciente? A la infección. Su frecuencia respiratoria, ¿cómo va a estar? Aumentado. Aumentada, exactamente, puede estar aumentada. Semejante neumonía, probablemente va a estar aumentada. ¿Y su expansibilidad torácica? En teoría, disminuida. Exactamente. ¿En dónde va a estar disminuida? En el pulmón, en el emisor derecho. Exactamente, en el emitor derecho. Entonces, va a estar disminuyendo el emitor derecho. A la palpación, vamos a corroborar esa expansibilidad torácica. Y a la percusión, en este sector, ¿cómo va a estar la sonoridad? Yo le percuto de arriba para abajo, siempre voy comparando. Pam, 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 pam. Y acá pillo que hay algo diferente. Matides. Exactamente. Para una matidez en teoría, siempre tenemos que recordar que es
que esto puede no ser así, pero eso es lo que esperamos nosotros encontrar. Me había olvidado yo las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales, pues nosotros vamos palpándolo al paciente, comparativamente también, con la mano bien ahí. Y que las vibraciones vocales siempre van a disminuir cuando ese tórax no está ocupado por bronquio con alveolo, digamos. Va a estar disminuida si hay líquido, va a estar disminuida si hay sangre, va a estar disminuida si hay aire, como en el caso de un neumotórax. Pero en este caso, como es un pulmón condensado, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Le decía al paciente 33, 33, 33, 33, 33. Cuando llegas aquí en la base derecha, vas a sentir una vibración mayor a la habitual. Ayer una compañera preguntaba, ¿y cómo vas a pillar? ¿Cómo es normal o no? Vamos a suponer que no haya podido pillarle bien durante tu práctica lo que es normal o no. Vas a pillar en ese momento cuando te sale, cuando tenés una neumonía, vas a pillar. No hay forma, ahí vas a pillar, porque vas a pillar 33 aquí, vibra más, en este caso acá derecho, 33 aquí, vibra menos. Ese sí, suele pasar bastante cuando la neumonía es de este tamaño, por ejemplo. Ya la ocultación, lo que habíamos hablado, ya lo que habíamos hablado, sí o sí tienen que estar presentes los crepitantes. Eso es, digamos, que la marca registrada de síndrome de condensación pulmonar. Si no hay crepitante, prácticamente es como si fuera que no tiene nada. Esta es una imagen tomográfica. Pasé directamente a este para que pillen que esto es lo que ustedes van a buscar en una radiografía. Ese patrón alveolar, en la radiografía de tórax tenemos varios patrones, si pudieron ver la clase de radiografía que les pasé. El patrón alveolar, como su nombre lo dice, es cuando los alveolos están rellenos con alguna sustancia X, en este caso es ciudadano inflamatorio, que hace que ese aire no esté ahí, está sustituido. Rodeado de bronquios parcialmente permeables, producen esta imagen que parecen como caminitos, parecen como ramas de árbol, que son los bronquios parcialmente permeables. Eso es un broncograma aéreo. Es mucho más fácil ver en una tomografía, por eso es importante ver primero una tomografía y después ver una radiografía, porque en la radiografía no siempre ves. Tenés que tener mucha paciencia para encontrarla en la radiografía. No, el patrón alveolar es blanco, no deja ver lo que hay debajo. Y su acompañante fiel el broncograma aéreo. Esta diapositiva específicamente yo saqué de una revisión que hice para la gente que está con el tema de coronavirus ahora, porque el patrón alveolar se presenta con un broncograma aéreo. Y el patrón en vídeos muy aislado, que es lo que más tienen los pacientes con COVID, es parecido a este, solo que en vez de ser blanco, es de color gris y sí te permite ver lo que hay por debajo. Esa es la principal diferencia. Entonces aquí tengo broncograma aéreo y es así. Yo aquí tengo un patrón alveolar, blanquito, blanquito, con mi broncograma aéreo. Solo que en este contexto, cuando es algo así medio redondito, una lesión redondeada, circular, ¿qué puede ser, por ejemplo? Un tumor. Exactamente. La mayoría de los tumores, benignos, malignos, como sea, les gusta aparecer de forma redonda. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Pero importante es. Aquí una neumonía con su broncograma ahí. Entonces, aquí hay, yo no sé si ustedes logran ver, parecen como ramitas oscuritas adentro de estos blancos que están. Por eso, intencionalmente le mostré primero en la tomografía, porque en la radiografía no siempre se ve. Hay que tener mucha paciencia, mucha práctica y bueno, esto es así. Con la radiografía hay que tener mucha paciencia. Es como todo en la medicina. Tienes que mirar todos los días, todas las veces que podés. Mirá, 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 mirá.
y se te va quedando. Difícil de aprender en un solo día. Yo no cambié la imagen radiológica intencionalmente. Aquí dice paciente con lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad sistémica, como su nombre lo dice. Quiere decir que afecta a varios aparatos y sistemas, a varios órganos. Tiene 36 años. Y en su antecedente patológico personal, varias veces fue tratada por infección urinaria. Hace 5 días tiene tos, hemóptisis y falta de aire. Su examen físico, aparte de lo que es lo torácico propiamente dicho, que no va a cambiar en relación al paciente anterior, esta paciente tiene úlceras acá arriba, paladar duro en sus encías. Y el resto del examen físico va a ser igual. Intencionalmente esto está así, misma radiografía, algunos síntomas parecidos, la mayor parte del examen físico es igual. Entonces, lupus eritematoso sistémico, como su nombre lo dice, vuelvo a repetir, una enfermedad sistémica, en la cual una de las complicaciones pulmonares es la presencia de la hemorragia alveolar. Es una entidad rara, es poco frecuente, perfecto. Yo he visto pocas veces en mi vida, pero tienen que saber que los alveolos, cuando están rellenaditos así, ven esta condensación, no solamente puede ser una neumonía. El 95% de las veces que vean algo así, sí va a ser una neumonía. Pero así la vida sería tan simple, ¿verdad? Siento que tenemos que estar un poquito más complicados y saber que puede ser otra cosa también. Aparte que ella no tiene fiebre. Los pacientes con lupus a veces tienen infecciones urinarias recurrentes, tienen esas lesiones en su encía, paladar duro, suele tener úlceras. Y aquí en la infección, esto ya para complementar, nomás no está escrito que el paciente con lupus suele tener lesiones fotosensibles, lesiones en áreas expuestas al sol. Pueden tener lesiones en forma de escote, en forma de la ropa. Y acá en las mejillas. Aquí cambié la radiografía. Paciente con hipertensión arterial, 66 años de edad, tratada con IECA, con consumo irregular. IECA es un grupo farmacológico. ¿Usted ya dieron farmacología? Sí, doctor. Entonces ya saben. Hace 5 días tiene tos y falta de aire. O sea, que si alguien viene con tos y falta de aire, yo no voy a pensar, por ejemplo, que el paciente tenga una neumonía. Claro que no todos los que tienen neumonía tienen fiebre, ¿verdad? Pero bueno, la fiebre pues, es la principal característica de cualquier infección. Si ya sé luego que es hipertenso, si ya sé luego que no toma bien su medicamento, y viene con falta de aire, yo ya tengo que creer que el paciente hizo edema pulmonar por falla cardíaca. ¿Y por qué? Porque no está usando bien su medicamento. Y si no usa bien su medicamento, probablemente su tratamiento no medicamentoso, como son las medidas dietéticas y en el estilo de vida, no va a estar bien probablemente. Entonces, en ese caso, la expansibilidad torácica va a estar disminuida en ambos, porque tienen lesiones bilaterales. Acá hay algo que llama la atención y es lo siguiente. Ese relleno alveolar del cual les mencionan el patrón alveolar, no siempre va a estar focalizado todo juntito ahí y ahí va a estar el broncograma aéreo. Puede tener un relleno alveolar, pero que está disperso, como en este caso. Claro que el edema pulmonar, aparte de tener un patrón alveolar que es así bilateral, con estas características, que va de abajo para arriba, también se mezcla con otro patrón, que es el patrón intersticial, que vamos a hablar de eso en su momento. Pero bueno, es para que también no siempre esperen que ese patrón alveolar esté así, redondito, todo chulín ahí, y le ves con su patrón alveolar ahí. Y él, por ejemplo, este paciente tiene edema de miembros inferiores, tiene su insuficiencia yugular, tiene otros signos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo.
En este caso, la percusión, como no está focalizado y no llega a ser como tal un foco de condensación, va a estar conservado probablemente. Y sí o sí va a tener sus crepitantes bilaterales. Crepitantes bilaterales típico de la insuficiencia cardíaca. Tiene una insuficiencia cardíaca. Así como se va llenando el líquido, no funciona la bomba, entonces de abajo para arriba tiene edema de miembros inferiores bilaterales y tiene el relleno alveolar líquido que es bilateral también. Entonces va a estar lleno de crepitante. Casi que ya puse todo. Paciente de 66 años, tosedora crónica. Hace 3 meses que tiene inapetencia, no tiene nada que comer nada, bajó 9 kilos, desde hace 5 días tiene todo, falta de aire y hemóptisis. Y tiene esa lesión en su radiografía. Entonces, si alguien bajó 9 kilos de peso, no quiere comer, tiene hemóptisis, es tosedora crónica y fumó toda la vida, lo primero que yo voy a pensar no va a ser en una neumonía. Yo tengo que pensar que el paciente tiene una patología maligna. Hay también patologías que no son malignas que te dan pérdida de peso, pero uno pues siempre tiene que pensar en lo peor para el paciente. En este caso sería lo mejor para él, porque si yo pienso en eso, más rápido va a tener un diagnóstico, más rápido va a tener un tratamiento. O sea, no tenemos que minimizar. En este caso, las alteraciones de la inspección, de la palpación, de la percusión y todo va a estar en la base izquierda. Porque ahí es donde uno ve esa lesión que tiene. Un segundito. Esta radiografía la pongo acá intencionalmente para que vean. Si yo tengo una radiografía de tórax posterior anterior y no le pido esta radiografía lateral, yo voy a pensar que esto está en el lóbulo inferior derecho. Si yo le pido una radiografía lateral, yo veo que esa condensación está aquí bien arriba donde está mi corazón. No se preocupen si no entienden esto ahora. Ustedes ya dieron clase de radiografía que nos he presentado. Creo que es el que le da clase a ustedes. Sí, ya vimos ya. El Ya año vimos. pasado. El año pasado. El año pasado. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, si está aquí mismo donde está mi sombra cardíaca, esto está en el lóbulo medio. Entonces, es un error frecuente afirmar que uno, que uno tiene una lesión aquí abajito, eso está en el lóbulo inferior. Entonces, elegantemente uno puede describir cómo está en el tercio inferior de mi tórax derecho según mi radiografía. Y afirmas en qué lóbulo está una vez que tengas la radiografía lateral. Ahí podés afirmar. Mientras no tenga eso, no podés afirmar. Si está acá arriba, superior. Si está acá abajo, inferior. Y si está acá en el medio, medio. En esa clase de radiografía que le pasé a ustedes ayer, que se pueden ver con más tranquilidad las características de los diferentes patrones radiológicos que ya dieron luego cuando está presentado encima. Yo sé que él, cuando empieza a hablar, no se calla y su clase dura 10 horas por ahí, y con 7.000 diapositivas por ahí. Entonces, doctor, dicho sea de paso, le menciono esto porque él es mi amigo y yo ya he visto cómo da su charla. O sea, que se esmera muchísimo
en poner la mayor cantidad de información posible. Y eso es, hay que, ¿cómo se dice? Valorar. Entonces, para que vean algo un poquito más resumido, eso que le pasé ayer. ¿Hay alguna duda en relación al síndrome de condensación pulmonar? No. Bueno, perfecto. Si están todo tranquilo, todo tranquilo. El día de mañana, claro que igual si surgen dudas con el correr de los días o de las horas, porque para el estudiante de medicina pues ahora es de siesta más o menos, porque ustedes van a empezar a estudiar quién sabe hasta qué hora. Si es que surgen dudas, sí o sí, pueden escribirme igual al WhatsApp sin problema y ahí vamos a estar buscando la respuesta a sus inquietudes. Mañana tenemos Una nuestra pregunta. clase de derrame pleural. Y la clase de derrame pleural es un poco argelita. Es una clase un poco argelita. Entonces, si hay algo que les sugiero, es que se familiaricen con lo que es la curva, la línea de Damasceno, la curva o parábola de Damasceno y todo eso, triángulo de Groco, triángulo de Garland. Así ya pueden ir mirando esta noche, esta madrugada, mañana, no sé, cuando se les dé la gana. Obviamente yo mañana me voy a explicar eso, pero es a veces un poquito complejo para explicar, es un poquito complejo para entender y hay que tenerle paciencia. El resto del examen físico del síndrome de derrame pleural es súper fácil. Lo más fácil del mundo es ajustar y determinar si esto es un derrame pleural. Eso no más nada. Entonces, si hoy van a dar una ojeada o van a hacer algo relacionado a derrame pleural, si por ahí quieren adelantar, hagan énfasis en en el, ¿cómo que le dije? La curva, triángulo, todos los triángulos y las curvas. Creo que yo tengo eso acá. De hecho, que usted tiene los sus libros. Vamos a ver si es que puedo. Mm, Ahí se está viendo la diapositiva que yo les muestro de derrame pleural. ¿O no? No. No, No, pero profe. Ahí. No. tampoco. Acá me dice mi pantalla de Your Screen Sharing está en pausa. Me dice. ¿Por qué está en pausa mi posibilidad de compartir con ustedes? No sé, seguramente me pasó el tiempo. Brian, ayúdale al profe. ¿Cómo? No, le digo nomás a mi compañero Brian que te guíe, porque él entiende la aplicación. Pero yo tengo una duda ahí. Sí, Viste que está la ocultación, la percusión, ¿verdad? Así, generalmente hablando. sí, Y en los libros dice siempre, tipo, si vas a percutir la región anterior del tórax, empezás por debajo de la clavícula y seguís la línea hemiclavicular anterior. O sea, la línea hemiclavicular, ¿verdad? Tipo, sí, haces el hemitórax derecho, luego el hemitórax izquierdo y luego le comparas simétricamente. ¿Eso sí. así lo se hace o directamente te vas comparando nomás ya? Directamente te vas comparando. Directamente te vas Tanto comparando. para El, el, ocultar y percutir, ¿verdad? sí, el único que vas a hacer así, el único que vas a hacer primero una, ¿cómo se dice? Una, en la palpación lo que primero vas a hacer es una palpación medio superficial. Y Ujú. después te vas a ir a algo más profundo en caso de que tengas dudas.
Pero si hablamos de percusión, ajutación y todo el resto de las maneras, siempre va a ser comparando. Siempre, siempre, siempre. Mm. Ya de entrada. No hace falta seguir ese método, ¿verdad? De ocultar primero el emitter derecho de arriba hacia abajo, después el izquierdo y después comparar. No, te va a confundir. Te va a confundir porque cuando llega el otro emitórax, ya te vas a olvidar más o menos cómo estaba este lado. Ya. Y la gracia justamente está en identificar lo más fácilmente posible alguna alteración. Ok. Gracias. Dale, dale. No se ve todavía mi... Ahora sí, doctor. Ah, se ve. Ah, ya. Sí. Esa es la curva. Arqueológico de esta curva. Tiene ahí sus cosas, ¿verdad? Ay, perdón. No, me fui a otro lado. ¿Ese se ve? Sí. Ujú. Entonces, ¿esos tres nombres se ven? Sí. Sí. Entonces, todo esto vamos a ver mañana. No hay apuro, no algo de vida o muerte, pero si por ahí hoy quieren ir adelantando algo, pueden ir leyendo un poquito sobre eso porque es una de las partes más argeles de todo lo que vamos a ver en semiología pulmonar. El resto es muy fácil. Si no hay más dudas, si tienen más dudas, seguimos. Si no hay más dudas, terminamos por aquí. Profe. Hola, profe. Hola, te escucho. Apenas te escucho, pero te escucho. ¿Cómo sería el cornaje? ¿Qué es cornaje? ¿Cómo sería el cornaje? El cornaje es el mismo sonido que el estridor, solo que un poquito más grueso, digamos así. Una tonalidad más grave. El estridor viene de arriba, el cornaje viene de abajo. En guaraní se dice el famoso pecho kenene. El paciente te dice kenene en baja. Entonces esa secreción, el ruidazo que escucha un paciente anciano, lo que se ve mucho de eso. Gracias, ¿Se profe. comprendió? Sí, sí. Gracias, profe. Ya. ¿Qué le parece el tema de semiología? ¿Le está gustando? ¿O le parece fácil, difícil? ¿Da gusto, no da gusto? Purete, doctor. ¿Mm? Muy, muy Da gusto, purete. ¿verdad? Porque si uno pues empieza a pillar lo que son las patologías y eso, ¿verdad? Una sugerencia nomás le doy. Yo no sé si intencionalmente empezamos con semiología pulmonar. Y yo creo que sí, intencionalmente. Esta es la parte más fácil de la materia, es esta que nosotros estamos dando. Así que después cuando empiece semiología cardiovascular, encima con los exquisitos que son los cardiólogos, van a ver estrellitas. Y si terminamos con la parte neurológica, neurología lo es de otro nivel intergaláctico, tiene que estar medio en la estratosfera, utilizar algún tipo de sustancia tóxica para poder comprender todo lo que es la semiología neurológica. Es argel, largo, complicado, pero hay que conocer. Estas son mis sugerencias. Así Dale, que doctor, pónganse súper. las pilas. Bueno, gente, nos vemos mañana entonces. Sí, doctor. Profe, muchas gracias. Perfecto, Gracias. perfecto. Dale, dale. Suerte, suerte. Que Bueno, descanse.